Sí, buenas noches, todos hermanos, hermanas en Cristo y todos invitados para el estudio bíblico Romanos. Hoy también, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí reunidos una vez más para poder, ¿verdad?, profundizar con el libro Romanos. Hoy también, nuestro Dios, por su Espíritu Santo, nos revele cada detalle de su mensaje para con cada uno de nosotros. Sí, espero que todos puedan estar a tiempo para seguir compartiendo la palabra. Sí, entonces vamos a orar hoy también para inicio del estudio bíblico Romanos con el número 107. Sí, oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Hoy también, por la gracia suya, Señor, aquí estamos reunidos para seguir profundizando con el libro Romanos y para poder compartir la bendición de Dios más y más. Espero que el Señor los bendiga hoy también con su revelación de la palabra para que podamos llegar a ver profundamente y ampliamente de todo lo que Dios nos ha hecho y nos ha preparado. Gracias, Señor, por todo y bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo en este año para que crezcan muy bien juntamente con la iglesia, bien congregados con toda fidelidad, predicando el Evangelio, formando grupo y siendo líderes de diferentes grupos en diferentes varios ciudades y dentro de Costa Rica y fuera de Costa Rica también, Señor. Ayúdenos para que estemos bien pendientes en seguir compartiendo el Evangelio, siempre congregando con la iglesia para mayor fortaleza y bendición en Cristo. Gracias, Señor, por todo. Y aquí estamos, Señor, que nos enseñe. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a leer el libro Romanos, capítulo 15, versículo 14 a 18. Sí, vamos a buscar el libro Romanos capítulo 15, verso 14 a 18, si yo leo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Sí, hasta aquí leímos. Sí, realmente para seguir, ¿verdad?, en pos de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, y para servir a nuestro Dios, como que nuestro Dios era espíritu, ¿verdad? Entonces, nuestro corazón muy importante, con qué actitud, con qué humildad, con qué fidelidad del corazón ante Dios, seguir en pos de nuestro Señor Jesucristo, siempre según su voluntad, congregando fielmente y aprendiendo la palabra tal como el Señor los revela a través de la Escritura consagrada. Y uno conociendo la voluntad de Dios, no la guardar solo en como su conocimiento, sino practicarla y obedecerla y hacer caso de lo que el Señor quiere
realmente esa vida, ¿verdad? Sería final edificante para sí, para los demás también. Así que a nivel de la evangelización no es asunto teórico, sino práctico realmente, ¿verdad? Siendo justo renacido, tal como el Señor nos manda, San Juan capítulo 15, versículos 3 y 4, dice, ¿verdad? Todos vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Si el que permanece en mí y come el pámpano, ¿verdad? Que está permanecido en mí, lleva frutos. Separado de mí nada podía hacer así. Señor, están hablando, ¿verdad? En el libro San Juan capítulo 15, muy detalladamente sobre la relación entre la vid verdadera y pámpanos. La vid verdadera es Cristo. Pámpanos que somos nosotros, sin que permanezca en la vid verdadera, al final el pámpano no puede llevar ningún fruto. Así que separado el pámpano de la vid no puede llevar ningún fruto. Así, ¿verdad? Nosotros también, separado de la iglesia de Cristo, la cual es el cuerpo de Cristo. Como miembro de la iglesia del Señor, nosotros tenemos que estar con esa fidelidad, unión, y también sujeción también a la cabeza, la cual es Cristo, para poder seguir, ¿verdad? Bien unificado a cumplir la misión como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El pámpano que permanece en la vid no queda como el pámpano, sino como la vid verdadera, la cual tiene poder para llevar frutos. Por eso el pámpano que permanece en la vid verdadera lleva muchos frutos. ¿Quién es el que trabaja para regar y abonar, para cuidar la vid verdadera? El labrador, quien es el Dios, ¿verdad? Así que Dios es el que cuida la vid verdadera. Y hoy en día Cristo, como cabeza de su iglesia, está recostado, ¿verdad?, en la iglesia para dominar y guiar y bendecir y fortalecerla sin cesar constantemente. Por eso el Dios es el que trabaja, ¿verdad?, para bien de su iglesia, cuya cabeza es Cristo. En esa forma Dios trabaja, ¿verdad? Por eso un justo, aunque sea justo renacido, solito no puede hacer nada. Como un pámpano separado de la vid, no puede hacer nada. Por eso el pámpano que permanece en la vid verdadera, en Cristo y en su cuerpo, en su iglesia, realmente puede en verdad actuar eficazmente y también edificante para sí y para los demás, llevando muchos frutos para la gloria del Señor, ¿verdad? Por eso esa actitud, muy importante. Por ejemplo, uno confía en sí mismo, sí, yo puedo hacer, yo puedo, ¿verdad? Yo puedo llevar mi propio fruto, yo puedo. Entonces, uno que ya puedan en sí, entonces pueden trabajar, ¿verdad? Duro, según su propia obra, según su voluntad y decisión. Pero el Espíritu Santo nunca trabaja en esa decisión equivocada y esa vida, ¿verdad?, bien equivocada, fuera de la palabra y la orden del Señor. Entonces el Espíritu Santo no trabaja. Entonces al final uno no puede llevar ningún fruto, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor le están hablando así. Y San Juan capítulo 15, verso 3. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esa parte muy importante para llevar fruto, ¿verdad? A los que están limpios por la palabra del Señor Jesucristo, por el Evangelio, ¿no? Como dice Efesios capítulo 1, versículo 13, en él, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, dice. Entonces, y sí, realmente por la fe, ¿verdad? Por la fe en el Evangelio de Cristo, siendo limpios, ya está acondicionado para ser miembro de la iglesia de Cristo. Así que como miembros permanecidos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia santa del Señor, el Espíritu Santo trabaja plenamente. Así,
permaneced en mí. Señor, manda los pámpanos que están ya limpios por la palabra del Señor Jesucristo, por el evangelio de nuestra salvación, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Uno oye esa noticia tan grande y cree por la fe. Está ya sellado con el Espíritu Santo, ¿no? Pero para que el Espíritu Santo trabaje como trabaja el Espíritu Santo plenamente en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para hacer todo milagros, señales y también predicar el evangelizar. Así que Cristo no trabaja, ¿verdad? Separado cada miembro y aparte nunca trabaja bien encuerpado, bien unido, bien uniformado, ¿verdad? Así como el cuerpo, Cristo trabajaba aquí en la tierra. Así la iglesia unificada, unida así, ¿verdad? De cada miembro y bajo dominio de la iglesia, bajo dominio de la cabeza, quien es el Señor, ¿verdad? El dueño de la iglesia. Entonces, cada pámpano permanecido en la vid pueden ver la obra del Señor, ¿verdad? Obra y trabajo del Espíritu Santo. Por eso, permanecer en mí. Ese no es elegible uno, ¿verdad? Sino tiene que ser sujeto a la palabra. Tal como el Señor manda a los que están limpios, permanecer en mí. Entonces uno sí permanecido en la vid verdadera, en Cristo Jesús y en la iglesia de Cristo, en la vid verdadera como pámpano, como parte de pámpano, si ahí yo en ellos, yo en vosotros. Así que el Espíritu de Dios puede actuar para que cada pámpano permanecido en la vid lleve mucho fruto. Así el Espíritu de Dios trabaja. Así en esta manera el Espíritu Santo actúa y obra, ¿verdad? Pero uno equivocadamente tomando una decisión equivocada y debilitante. Y también, ¿verdad? Como acongojante final también, ¿verdad? Porque uno, siendo pámpano, no permanece en la vid, separado de la vid, final no lleva ningún fruto. Así que un pámpano, ¿verdad? Cortado de la vid, separado de la vid, se está caído, ¿verdad? Pegado con superficie de la tierra, se pisotean todos los animales y todas las personas que andan ahí y allá pisoteado. Y debajo del sol se seca, final queda inutilizado total, no sirve nada. Por eso se quema, como que no puede hacer nada, ¿verdad? Ese pámpano separado de la vid, como que se seca y se vuelve en final en ceniza. Así un justo renacido pasa, ¿verdad? Por eso es importante cada justo renacido quedarse, ¿verdad? Dentro de la iglesia para crecer. Así que los apóstoles, ¿verdad? Judas Iscariote era incrédulo, así que un apóstol falso final, ¿verdad? Por su incredulidad. En el lugar de Judas Iscariote se pone ahí como era apóstol Pablo realmente, ¿verdad? Él con el testimonio de su salvación que aparece en el libro Hechos capítulo 9. En el medio de camino para Damasco, él encontró con Cristo Jesús. Cristo dice a Saulo, antes que se convirtiera él, ¿verdad? En Pablo, él fue llamado Saulo, significado nombre, Saulo, hombre grande, confiando él en sí mismo como hombre grande, final estaba haciendo ¿qué? Persiguiendo a la iglesia de Cristo, a Cristo, hasta matar a Esteban, quien predicaba la verdad juntamente con sus amigos tan judaizados. Y Saulo, final en el medio del camino para Damasco, en la visión de Cristo, él encontró con el Señor Jesucristo. Señor dice, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Así que Saulo estaba haciendo contra Cristo, mientras él confiaba en sí como hombre grande, confiando en su propia doctrina, en el rumor que andan en toda Judea. Y final, ¿verdad? Bien judaizado, él siguiendo la tradición de hombres, enseñanza de los hombres, y realmente le estaba llevando una vida muy, ¿verdad? Equivocada, no basada absolutamente en la verdad, en la palabra del Señor, ¿verdad? Por eso, final, Pablo y
cuando él era Saulo, ¿verdad? Llevaba una vida muy rebelde contra Dios, bien equivocadamente, ¿verdad? Pero Cristo quiso salvarlo. Cristo tiene plan con él también. Final Señor, en el medio del camino de Damasco, llamó a Saulo por la revelación directa Cristo a Pablo. Pero Pablo, ¿verdad? No escuchó el evangelio por alguien, sino Cristo mismo se lo reveló directamente. Como 11 apóstoles, ¿verdad? A la par de Cristo y desde el principio hasta el final, con Cristo Jesús, ellos aprendieron, ¿verdad? Escucharon de cada palabra, ¿verdad? Con Cristo directamente ellos oyendo el evangelio también fueron salvos. Así, ¿verdad? Pablo fue como último apóstol con Jesucristo, encontrándolo directamente, él fue salvado por la revelación del Evangelio de Cristo que se la dio a Saulo, final, ¿verdad? Entonces este Saulo, y cuando fue llamado por Cristo, siendo salvo, ya Cristo tiene, ¿verdad?, plan para con él. Por eso el libro Hechos, capítulo 9, dice una palabra así, ¿verdad? Y hablando con Ananías, Ananías es el discípulo de la iglesia en Damasco, el líder de la iglesia en Damasco. Entonces Ananías, ¿verdad? Encontrando con el Señor Jesucristo, oyendo su voz, su orden, ¿verdad? Diciendo, ve, dice, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Como ora dice, ¿verdad? Para recobrar la vista de Saulo, uno de Tarso, ¿verdad? Final, Ananías, ¿verdad? Decía, yo oigo fama de él. Él realmente está dañando a la iglesia allá en Jerusalén. Ahora aquí en Damasco viene para dañar. Pero el Señor final declaró su plan para con él, llamado Saulo, que está esperando, ¿verdad? Que llegara Ananías y para recobrar vista de él, ¿verdad? Por eso, Señor, y revela su plan no a Saulo, sino a Ananías, ¿verdad? Al líder de la iglesia en, en Damasco. Hoy en día puede ser como pastor, puede ser el líder, ¿verdad? Que estaba caminando juntamente con la iglesia en Damasco. A él, Señor, se lo reveló el plan que tiene para con Saulo, ¿verdad? Pues ahora dice, Hechos capítulo 9, verso 15, el Señor le dijo, ve, pues instrumento escogido me es este, Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Así Dios tiene plan, ¿verdad?, para con él, Saulo, y para enviarlo final, ¿verdad?, para evangelizar a los reyes y gentiles y judíos. Pero, ¿verdad?, 11 discípulos estaban siempre con el cuerpo de Cristo, ¿sí? Este sumo discípulo llamado Pedro, hasta último apóstol, ¿verdad? Todos estaban juntamente con Cristo, comiendo, caminando juntos, durmiendo en el monte de los olivos. Cristo siempre pasaba con ellos siempre estaban con Cristo. Mientras Cristo pasaba muchas pruebas, ellos siempre juntamente con Cristo estaban, a la par de Cristo, siendo muchas veces exhortados, regañados y también, ¿verdad? Aprendiendo de servir, ¿verdad? A cada hermano con amor, porque ellos vieron que Cristo, ¿verdad? Ceñido de paño, estaba lavando los pies de sus discípulos, ¿verdad? Cristo con esa humildad servía a los discípulos, quien iban a ser, ¿verdad?, apóstoles para predicar el evangelio hasta confines de la tierra. Así que Cristo realmente mostraba de cada cosa, aunque ellos no entendían todo lo que Cristo enseñaba, pero siempre ellos a la par de Cristo directamente, encontrando con Cristo, aprendiendo con Cristo, escuchando la palabra hasta verdad. Cada palabra desde el Evangelio hasta cada palabra para crecimiento y enseñar a sí mismo, ¿verdad? Cada discípulo sea lo demás. El Señor estaba dando todas instrucciones, ¿verdad?
Así que a Pablo también ocupa enseñarlo. ¿Cómo lo haría? Ya Cristo murió en la cruz, derramando su sangre para cancelación del pecado una vez para siempre. Y al tercer día, ¿verdad? Resucitó. 40 días mostrando su resurrección ante sus creyentes, subió al cielo. Cristo ya está sentado a la diestra del Padre Dios. Entonces Saulo, aunque en la visión, Hechos capítulo 9, encontró con Cristo Jesús cara a cara, ¿verdad? Y escuchó la palabra por la revelación de Cristo directamente, escuchó el Evangelio y pudo llegar a ser salvo, pero, ¿verdad? Él estaba bien vacío, sin aprender el detalle de la palabra, como todos los apóstoles, 11 apóstoles, caminando con Cristo por 3 años y medio, ellos aprendieron intensamente a la par de Cristo, viendo cada señales, prodigios y escuchando cada palabra de exhortaciones y también, ¿verdad? Regañazo también de parte de Cristo a los discípulos para sus humillaciones y crecimientos. Pero para Pablo no pudo tener más esa experiencia como otros apóstoles. Pero aquí el Señor, ¿verdad? Hechos capítulo 9, envía a Ananías, ¿verdad? El discípulo del Señor Jesucristo, quien ya está en la iglesia en Damasco. Así, Pablo, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo, él fue criado, fue enseñado, fue guiado, escuchando cada palabra en la iglesia del Señor Jesucristo. Eso es igual a estar, ¿verdad? Con Cristo, cara a cara, frente a frente, como otros 11 apóstoles. Por eso, debe haber, ¿verdad? Pasado el día Pentecostés, tal como el Señor dijo, Hechos capítulo 1, verso 8, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, tendréis el poder y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ya cumplido, ¿verdad? El día de Pentecostés, llegó el Espíritu Santo sobre 120 justos que estaban en el aposento del Marco. Ahí estaban 11 apóstoles también, ¿verdad? Sellado del Espíritu Santo, ya final formado como iglesia primitiva en Jerusalén. Ellos empezaron a predicar diariamente, congregándose, ¿verdad? Cada hermano y hermana para aprender la palabra del Señor con los apóstoles. Hoy en día, ¿verdad? Hoy en día, en nuestra congregación no es diaria, porque tan ocupado uno vive, ¿eh? Por eso ya apenas grupalmente entre semanas en casa, ¿verdad? En reunión de sectores, en reunión grupales, pero como culto el miércoles y domingo, ¿verdad? Así nos reunimos, pero no todos los días para compartir la palabra bien intensamente, como la iglesia primitiva en Jerusalén, ¿verdad? Pero esa época, todos los hermanos y hermanas se congregaban, ¿verdad? Juntamente con todos los apóstoles para seguir aprendiendo la palabra del Señor y crecer más y más y llevando una vida ejemplar. Mucho pueblo, ¿verdad? Al final llega al pie de Cristo, siendo renacido, escuchando el evangelio de Cristo. Pero caso de apóstol Pablo, aunque Dios tiene plan tal como está escrito, ¿verdad? El libro Hechos capítulo 9, versículo 15, ¿verdad? Como que Dios se reveló ese plan divino de Dios para con Saulo, diciendo, ¿verdad? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre. Mi nombre significa el Evangelio, ¿verdad? Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso, mi nombre suena como el Evangelio de Cristo, de nuestra salvación, ¿verdad? Por eso, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El plan de Dios no se reveló directamente a apóstol Pablo, sino a Ananías, al discípulo del Señor, el líder de la iglesia en Damasco.
Así muchas veces pueden pasar, ¿verdad? Señor, aunque tiene plan para con alguien, pero Dios no se lo revela directamente, sino a la iglesia puede ser, o a los líderes de la iglesia puede ser, hoy en día como a los pastores pueden ser, porque Dios se manifiesta en esta parte, en ese punto, y para enseñar bien, ¿verdad? Primero a uno con corazón bien humilde. Por eso Pablo, como congregante de la iglesia en Damasco, predicaba el evangelio con todos los hermanos de la iglesia en Damasco. Él predicaba a los judíos con gran denuedo en sinagoga de los judíos también, por lo cual al final, ¿verdad? Mucha gente viendo esa conversión de Pablo quedaron, muchos judíos, ¿verdad? Bien enojados, acongojados y bien turbados también, ¿verdad? En que estaba junto con nosotros, está hablando de la eh, muerte y la resurrección de Jesús. Entonces Él está favoreciendo a nuestros enemigos y contra nosotros. Así muchos judíos, compañeros o ex compañeros de apóstol Pablo, ¿verdad? Estaban oponiendo contra Pablo, contra Saulo, ¿verdad? Para matarlo hasta pensar, intentar a matarlo. Por eso Pablo, ¿verdad? Fue escapado, ¿verdad? Por ayuda de los hermanos de la iglesia en Damasco, él se escapa. Por eso, ¿verdad? Y Pablo, perseguido, ¿verdad? Por los judíos, él siempre congregando con los hermanos justos santos, él en el medio de los hermanos aprende y crece bien. Final llegando, un día él estaba en Tarso, en su pueblo natal, ¿verdad? Ahí llega el líder, un líder llamado Bernabé, encontrando con Pablo y lo lleva en la iglesia Antioquía, ¿verdad? Entonces ya Pablo está bastante ya crecido, ¿verdad? Y caminando junto ya con la iglesia Antioquía, final segunda revelación del Espíritu Santo, mientras que los líderes de la iglesia Antioquía estaban llevando oración y ayuno, el Espíritu Santo mandó a todos ellos que apartara a Bernabé y Saulo para la obra del Señor. Eso es lo que ocurre, Hechos capítulo 13, ¿verdad? Desde verso 1 ya para adelante están hablando sobre envío de Dios a Bernabé y a Saulo, ¿verdad? Enviándolos de la iglesia o enviado por la iglesia en Antioquía. Así que Saulo no decidió, yo voy a ir a predicar, no dice. La iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Se encarga para enviarlos. Por eso enviado Bernabé y Saulo y ya empezaron a predicar, ¿verdad? Enviado de la iglesia en Antioquía para buscar más, ¿verdad? Judíos y gentiles y cualquier cantidad de personas hasta los reyes. Por eso Pablo, juntamente, ¿verdad? Con Bernabé, ya predicando con los judíos y luego con los gentiles. Final, y la Biblia está hablando sobre, ¿verdad? Y ya gran decisión de Pablo y para predicar el evangelio hacia los gentiles. Debía haber sido enviado Bernabé y Saulo de la iglesia en Antioquía predicando a los judíos, pero quedan muy endurecidos los judíos, ¿verdad? Por eso, final, y Pablo y Bernabé dice esto, ¿verdad? Hechos capítulo 13, versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, sería a los judíos, ¿verdad? A la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles. Por eso los judíos ya rechazan la palabra del evangelio de Cristo. Por eso ahora ya decide, ¿verdad? Bernabé y Pablo para predicar a los gentiles. Por eso Pablo final fue nombrado, ¿verdad? Como apóstol a los gentiles. Igualmente aquí, ¿verdad? El libro
Gálatas capítulo 2, versos 7 y 8 dice así. Ante por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, para los judíos sería verdad, actuó también en mí, Pablo, en Pablo, verdad, para los gentiles. Por eso el mismo Espíritu Santo y usa diferente, ¿verdad? Dos apóstoles para diferente gente. Pedro, bien, ¿verdad? Preparado para evangelizar, apostolar, ¿verdad? A los judíos. Pero Pablo está bien preparado para apostolar a los gentiles, para evangelizar a los gentiles. Por eso apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles y Pedro el apóstol de los judíos. Por lo cual, ¿verdad? Si se ve gran mentira de parte de la Iglesia Católica, ¿verdad? La Iglesia Católica dice Pedro es primer o fundador de la Iglesia en Roma. Totalmente mentira. ¿Ah? Pedro, ¿verdad? Pedro, fundador de la Iglesia en Roma, dice. Mentira. Ni Pablo ni fue fundador de la Iglesia en Roma. Ni Pablo fue tampoco. Ustedes leyendo el libro Romanos, hasta ahora ya estamos aprendiendo, ¿verdad? El libro Romanos, cuando compartimos el primer parte, capítulo 1 de Romanos, ahí estábamos profundizando también, ¿verdad? Hace casi 2 años atrás. En Roma ya existían los santos, antes de llegar a Pablo, ¿verdad? Ni Pedro llega, ¿verdad? En Roma tampoco. Pablo sí llega al final, ¿verdad? Predicando por 2 años en la casa alquilada, como dice Hechos capítulo 28, último verso, dice, ¿verdad? Quedando en la casa alquilada por 2 años, dice, ¿verdad? Y evangelizaba. Así que predicaba el reino de Dios a todos los que se acercan a él. Así que apóstol Pablo llegó a Roma según su oración, como apelando, ¿verdad?, ante César por caso de acusación de los judíos contra él. Ante, ¿verdad?, Pesto y Agripa, rey Agripa, Pablo era inocente. Él si no hubiera, ¿verdad?, apelado, Pablo hubiera sido liberado, más bien. Pero Pablo, sabiendo que la voluntad de Dios, que Pablo llegara a Roma, entonces por esa situación de su preso, posiblemente él llega a Roma para encontrar con César y con toda su familia para evangelizar. Por eso, al final, alguna familia de César fue salva. Segunda carta de apóstol Pablo dice, la familia de César os saluda, dice, ¿verdad? Entonces, según la voluntad de Dios, sí, Pablo, como apóstol de los gentiles, se le ocupa llegar a Roma para fortalecer a los santos que ya son renacidos, sellados del Espíritu Santo, ya está formada como la iglesia ya en Roma, pero apóstol Pablo llegando ahí, dando, ¿verdad?, mayor y mejor dones de Espíritu Santo para la iglesia en Roma, para fortalecerla, para, ¿verdad?, poner solidez en la fe, para preparación que ellos puedan predicar mejor. Pablo, ¿verdad?, estaba anhelando tanto encontrar con todos los santos que estaban en Roma para apoyar con toda la revelación de nuestro Dios, ¿verdad? Por eso Pablo al final llegó en Roma y pasando 2 años predicando, como dice segunda Timoteo capítulo 4, verso 6. Ya se me ha acercado mi partida, dice Pablo, final, y llegan, ¿verdad?, a su partida. Así que él murió. Según la historia, ¿verdad?, de la iglesia, Pablo partió, ¿verdad?, decapitado en Roma, debe ser, ¿verdad?, según conveniencia de emperador César. Mejor matarlo para ganar a los judíos, para ganar el corazón de los judíos. Final, inocentemente fue decapitado Pablo, así martirizado para la gloria del Señor, cumpliendo su misión en la tierra, ¿verdad? Según su anhelo, siempre estar con Cristo mejor. Siempre anhelaba estar con Cristo, siempre, ¿verdad? Y debía haber encontrado con Cristo en el paraíso, tercer cielo,
como él dice, segunda Corintios capítulo 12, ¿verdad? Hablando de un hombre que llegó hasta tercer cielo y encontró con Cristo y escuchó la palabra inefable. Así que Pablo no está hablando de otra persona, sino de sí mismo. Para que uno no piense en verdad más que cuenta, y Pablo, ¿verdad? Como si fuera tercer. Otra persona habla, pero, ¿verdad? El mismo fue llevado al tercer cielo para encontrar con Cristo en el tercer cielo, en el paraíso, ¿verdad? Escuchando la palabra inefable. Una vez Pablo murió, ¿verdad? Aparentemente en la Listra. Eso capítulo 14. De pie a Abel, ¿verdad? Levantado a un cojo, por lo cual empezó a evangelizar a muchos gentiles que estaban dentro de la ciudad Listra. Pero los judíos, ¿verdad? Final, y como convenciendo muchos gentiles, y final, y los hicieron apedrear a Pablo, por lo cual apedreado, ¿verdad? Pablo ya llegó casi morir, ¿verdad? Y se arrastra y se tira fuera de la ciudad Listra. Posiblemente en ese momento, ¿verdad? Pablo llegó al tercer cielo. Por eso él dice, estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Pero él llegó al tercer cielo, encontró con Cristo y escuchó la palabra inefable. Por lo cual, Pablo siempre deseaba estar ya con Cristo. Morir para mí, ¿verdad? Mejor que vivir, dice. Pero para vosotros, que yo viva, para mayor, ¿verdad? Crecimiento y enseñanza y revelación para vosotros. Así Pablo decía, ¿verdad? Así que al final Pablo en Roma, según su oración y anhelo tanto que tenía ante Dios y según la promesa y la revelación de Dios, él llegando a Roma, predicando el evangelio y el reino de Dios con todo lo que se acercan a él, por 2 años en la casa alquilada, final él llegó a su día de partida, ¿verdad? Así que Pablo era apóstol para los gentiles. Hoy el título de estudio bíblico de hoy, estudio bíblico romanos de hoy, ¿verdad? Es el ser apóstol, el ser ministro a los gentiles es por la gracia de Dios, dice. Esa actitud, una actitud hermosa ante la presencia de Dios, ¿verdad? Pablo no se siente para nada cargado, no se siente nada fatigado, no se siente nada, ¿verdad? Él y cansado para nada por ser ministros a los gentiles. Él mismo dice, ¿verdad? Aquí en el libro Romanos capítulo 15, está diciendo, ¿verdad? Versículo 16, ¿verdad? Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Esto es que, verso 15 dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento como para hacerlos recordar por la gracia de Dios me es dada que para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio, así predicando el evangelio, ¿verdad? Para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pues el apóstol Pablo ahora se siente, ¿verdad? Lo que fue él, apóstol para los gentiles, para evangelizar, para predicar el evangelio, para ministrar el evangelio de Cristo, es por la gracia de Dios, dice. Así que el apóstol Pablo no se siente absolutamente nada, cansancios ni fatiga, ¿verdad? Para nada, ¿verdad? Pesado. Pablo se siente, ¿verdad? Cada momento, cada día, viajando de un lado, de una ciudad a otra ciudad, pasando mucho peligro más y bien, ¿verdad? Pablo siempre sentía es por la gracia del Señor. Así que no estaba trabajando con gran sacrificio según él, ¿verdad? Sino él estaba disfrutando la gracia del Señor que les ha dado. Poquito profundizando, ¿verdad? Segunda Corintios capítulo 11, donde hablan sobre tanta, ¿verdad? Aflicciones y peligro que pasaba apóstol Pablo, ¿verdad? Realmente ahí marca apóstol Pablo gran ejemplo para nosotros, ¿verdad? Como tal dice Segunda Corintios capítulo 11, versículo
21. Dice así, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en no que otro tenga osadía, hablo como, con locura. También yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Pasaba siempre, ¿verdad? Gran peligro de su muerte muchas veces, incontablemente, ¿verdad? En diferentes situaciones, sobre el confiadamente en Dios andaba un lado otro lado para evangelizar, ¿verdad? Por eso, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Según la ley, ¿verdad? Los judíos no pegan o no azotan más de 40, ¿verdad? Más de 40 azotazos. Por eso, menos uno, ¿verdad? 41, menos uno. Así, 5 veces, ¿verdad? 5 veces ha recibido, dice, ¿verdad? De los judíos que azote. Tremendo, tremendo, ¿verdad? 23 de primera, no, segunda Corintios, capítulo 11, ¿eh? Ahora verso 25 dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, de los judíos, ¿verdad? Peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se golpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Así Pablo pasaba con una vida bien afligida, con una vida, ¿verdad?, tan quebrantada más bien, ¿verdad? Pasando de todo tipo de peligros, amenazado contra su vida, ¿verdad? Muchas veces, azotado, ¿verdad? 5 veces y 40 veces, ¿verdad? Menos uno. Tremendo. Maltratado, realmente rechazado, ¿verdad? Menospreciados en toda, ¿verdad? Aflicciones, sufrimientos, persecuciones y tribulaciones del pasado. Pero final ahora en el libro Romanos capítulo 15, ¿verdad? Versos 14 y 15 dice, esto es la gracia, dice, la gracia de Dios. Ministro, ¿verdad? A los gentiles por la gracia de Dios. Él toma, ¿verdad? Esa situación en que él estaba evangelizando por medio de dificultad, problema, peligro, amenaza contra su vida, pasando hambre, frío y dolor, y desierto y peligro de ciudad, y desierto de río, y de todo peligro pasando. Él se siente por la gracia estoy evangelizando, por la gracia estoy apostolando, por la gracia estoy predicando este evangelio en todas las naciones de los gentiles. Y mi anhelo es llegar a Roma para seguir predicando con los romanos y también fortalecer a la iglesia en Roma. Por la gracia de Dios. Por eso en el corazón de apóstol Pablo está llena de la gracia de Dios. No tiene su propia justicia, no tiene su propia altivez, orgullo. Ah, yo hago. No piensa así Pablo. ¿Verdad? Muy diferentes. Hoy en día, ¿verdad? Algunos pastores equivocadamente piensan, yo estoy haciendo, ¿verdad? Algo muy grande, por lo cual yo soy grande. No es así. Algunas iglesias, ¿verdad? Equivocadamente siguen a los hombres así, ¿verdad? Hasta, ¿verdad? Como idolatría, ¿verdad? A los hombres, al pastor. No es así. Está muy, pero muy equivocado. Esa actitud de pastor, ¿verdad? Si predicando el evangelio se siente algo.
se siente, ¿verdad?, que él posee algo, ya está perdido, está equivocado. Así no es. Esa actitud altivez final lo hace fracasar espiritualmente ante la presencia de Dios. ¿Quién es el diablo? Diablo es el que había sido Lucifer, arcángel, con lleno de brillo y sabiduría, y también verdad. Era tan totalmente admirado por todos los ángeles, pero al final por su altivez se cayó, se convierte en el diablo, en Satanás, que está ya destinado final para el fuego eterno, juntamente con tercer parte de los ángeles, ¿verdad?, corrompidos. Ya su destino final es el fuego eterno, donde sufrir para siempre. Hasta ángel Lucifer, ¿verdad?, cuando se siente ya altivez, ese orgullo, se cayó total en Seol, ¿verdad?, y desechado del reino del Señor. Así Dios odia ese orgullo, odia esa altivez. Por eso aquí apóstol Pablo pasando muchas aflicciones, mucho sufrimiento, mucho dolor para evangelizar, para levantar la iglesia de Cristo. Pero él se siente, por la gracia del Señor estoy en esto. Él no se siente para nada, ¿verdad?, como algo. No se siente para nada altivos, para nada, ¿verdad?, está haciendo algo. Él se siente que Dios me da todo, toda esa oportunidad de servir el Evangelio y predicar el Evangelio, pasando aflicciones, dolor, sufrimiento, pena y peligros de todo, pero Pablo no se siente como cansado, ¿verdad?, o maltratado. ¿Por qué Dios me permite que ellos me traten así tan mal? No se siente así. Como que la gracia del Señor está muy grande en su corazón, pasando de toda aflicción, sufrimiento y dolor. Él siempre está, ¿verdad?, humilde y se siente, ¿verdad?, bien gozoso y bien alegre, más bien, ¿verdad? Por eso él, dando buen testimonios ante toda la iglesia de esa época, a nosotros también. Se nombra continuamente Pablo hasta hoy como gran, ¿verdad?, sirviente del Señor y gran siervo del Señor, como ejemplar, siguiendo pisada de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro Señor Jesucristo, mientras estaba pasando aquí en la tierra, él siempre se humillaba de una forma total, hasta ser sujeto total a la voluntad del Padre, hasta la muerte de la cruz. Así debería ser, ¿verdad?, nuestro paso. Siempre como servidores también, como sirviente ante Cristo, ¿verdad?, como obrero de Cristo, siempre con esa actitud, ¿verdad? Como siervo inútil, yo hice lo que tuve que hacer, pero sigo siendo inútil. Si el Señor me utiliza, yo seré utilizado. Si no, nada soy, siervo inútil soy. Con esa actitud humilde, uno puede finalizar hasta que venga Cristo, evangelizando, sirviendo a la iglesia, congregando fielmente como siervo de Dios, como servidores de Cristo. Nosotros podremos finalizar nuestra vida con mucha bendición, con esa humildad. Por eso, apóstol Pablo, ¿verdad?, al final, ¿qué es lo que dice? Segunda Corintios capítulo 4, también dice así, ¿verdad?, hablando un detalle de su actitud tan hermosamente formada, dice así, Segunda Corintios capítulo 4, verso 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino sujeto total, ¿verdad?, a la palabra de Dios, más bien, ¿verdad?, en el lugar de adulterar la palabra de Dios, como muchos que andan hoy en día, pero Pablo, otra actitud, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, ¿verdad?, el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que Cristo es la imagen de Cristo,
Cristo debería ser bien revelado según el Evangelio a uno, pero no llega esa revelación directa a uno. ¿Por qué? El Dios de este siglo, el diablo, ¿verdad? Cegó, dice, el entendimiento de los incrédulos. Pues muchos están así tal, como andan, ¿verdad? En tiniebla, perdidos, bien equivocado, desviado, totalmente extraviado, ¿verdad? Hasta llegar a donde al fuego eterno. Aún la oportunidad del Señor está abierta siempre. El amor de Dios sin fin está derramando para todo el mundo, esperando que cada uno vuelva a Cristo, siendo renacido, sellado del Espíritu Santo, para que puedan entrar en el reino de Dios, para disfrutar la vida eterna allá. Aquí también con vida abundante en Cristo también, pero mucho está fuera de esta bendición por ser engañado, cegado el entendimiento, ¿verdad? El entendimiento por el diablo, ¿verdad? El entendimiento por su incredulidad. Y luego dice, ¿qué es lo que Pablo, ¿verdad? Sí, continúa hablando aquí, verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Qué es el contenido que predica Pablo? No nos predicamos, dice, ¿eh? Pero problema, ¿verdad? Alguna iglesia corrompida, ¿verdad? ¿Qué hace? Predican a sí mismo, predican verdad de su gente, de su pastor, está mal, demasiado mal formada. Esa iglesia tan equivocada, ¿verdad? Pablo dice así, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Cristo. No nos predicamos, dice Pablo, nunca predican de sí, jamás. Él solo considera como ministro de Cristo para hablar del Evangelio para los gentiles, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Pablo nunca predican de sí mismo, jamás. Ustedes pueden ver en 14 epístolas escritas por medio de apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Mayor parte de verdad, epístola escrita por medio de apóstol Pablo, la revelación de Dios, ¿verdad? En la cárcel. Mientras estaba en el preso, aprovechaba el tiempo para echar la carta, según la revelación de Dios a diferentes iglesias, ¿verdad? Ahí no se habla nada de Pablo, ¿verdad? Solo de Cristo Jesús. Se llena Cristo Jesús. Plenamente Cristo Jesús se manifiesta en sus epístolas, llenamente, plenamente. Así que Pablo nunca hablan de sí, nunca él predica a sí mismo, sino de Cristo únicamente. Pablo hablan de su grandeza, no. Pablo hablan de su sabiduría, no. Pablo hablan de su puesto alto, no. Pablo hablan de qué, de cuándo, ¿verdad? De sí habla. Nunca nada, jamás. Solamente él da, ¿verdad? Buen testimonio y también hablando, ¿verdad? Todo lo que Cristo ha hecho en su vida. Por eso, aquí Romanos capítulo 15, desde verso 14 a 18, y, ¿verdad? Aprendemos, ¿verdad? Aquí dice Pablo, el libro Romanos capítulo 15, versículo desde 14, yo leo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar para la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, sacrificada, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría, dice, no osaría, ¿verdad? Porque no osaría. ¿De qué? Hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, así dice. Por eso Pablo nunca, ¿verdad? Hablan de sí, sino hablan de Jesucristo, quien ha hecho en su vida.
Está por eso, ¿verdad? Plenamente Cristo en 14 epístolas, tal como está revelada aquí en el Nuevo Testamento, según escritor llamado Pablo, ¿verdad? Por eso, apóstol Pablo, ¿verdad? Verso 18 dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo, yo, no dice Cristo, yo he hecho, no dice Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Así que Cristo es el que trabajó en mi vida. Cristo es el que ha trabajado en mi vida de ministerio para los gentiles, para convencerlo, para salvarlo, ¿verdad? Al final, para ofrendarlos ante Dios, santificado por el Espíritu Santo, por el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Por eso está forado total Pablo. Solo Cristo, el Espíritu Santo, ha trabajado en mi vida. Así que la palabra de Dios, no por mi palabra persuasiva ni sabiduría humana, sino por la demostración del Espíritu Santo y su poder, dice, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 2. Ahí está fundada la fe de vosotros, dice, hablando con los hermanos en Corintios. Por eso Pablo está quitado ahí. Pablo está borrado total. Pablo está negado total. Solo Cristo. Por eso él se presenta como siervo de vosotros, dice, por amor de Cristo. Pablo no es mandatario en la iglesia. Pablo no es, ¿verdad? Cabeza de la iglesia. Pablo no es. Jamás, ¿verdad? Primer lugar en la iglesia, jamás. El último de último. Así Pablo se presenta. Por eso el libro de Efesios dice, ¿verdad? El libro de Efesios, capítulo 3. ¿Cuál es la ubicación de apóstol Pablo? El libro de Efesios, capítulo 3, Pablo dice de sí, ¿verdad? Aquí, ¿cómo se presenta él? Efesios capítulo 3, verso 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo más grande que todos los santos, ¿no? Más pequeño entre todos los santos, más bien, ¿verdad? Por eso ahora él se ubica así, verso 8, Efesios capítulo 3, verso 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables de riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Pues aquí apóstol Pablo, ¿en qué condición se ubica? Soy menos, dice, menos que el más pequeño de todos los santos. Entonces, Pablo ni es el más pequeño entre todos los santos, menos que él, ¿verdad? Más pequeño de todos los santos, él se ubica, último queda. Esa no es palabra hueca, sino ¿verdad? Su corazón sincero, según su corazón sincero, él habla esto. Pablo debía haber predicado el evangelio, debía haber fundado la iglesia de Cristo, él fue alzado, levantado. Jamás. Siempre se ubica como siervo inútil, con humildad, con gran, ¿verdad? Humildad ante la presencia de Dios. Por eso hasta cambiarse su nombre, Pablo, ¿verdad? Antes había sido Saulo, hombre grande. Ahora Pablo, ¿qué significa? Hombre pequeño. Él se dio cuenta cuán pequeño, cuán chiquito, cuán, ¿verdad? Inútil es él. Y débil es. Con ese corazón, ¿verdad? Con plenitud del Espíritu Santo, él podía servir a la iglesia, a los gentiles. Pues ahora está contando el ser ministro para los gentiles por la gracia de Dios, no por mi obra, ni por mi, ¿verdad? Talento, por mi capaz, jamás, por la gracia de Dios. Esa es la ubicación y posición del corazón de apóstol Pablo, ¿verdad? Pues ahí se ve realmente gran humildad, ¿verdad? Tal como es ante Dios, ¿verdad? Así él se siente así, porque siempre camina con la gloria del Señor, con la presencia tan clara del Espíritu Santo. Pues él se ve tan chiquitito como nada, absolutamente nada. Pero uno que no camina con el Espíritu Santo, uno que no camina con el Espíritu, ¿verdad? De Dios,
ante la grandeza de Dios, ante realmente hermosura del Señor, ante magnitud del Señor. Uno que no camina con Dios se siente como algo grande. Yo soy Saulo, así va a decir. Yo soy gran siervo, gran pastor, ya está equivocado, perdido está. No es así. Ya cuando se siente que es grande, ya está perdido. Ahí está diablo metido. Por esa altivez, diablo actúa en uno. Cristo nunca fue así, Pablo tampoco, ¿verdad? Hoy en día nosotros, ¿con qué corazón, con qué actitud predicar el evangelio? ¿Con qué actitud servir a la iglesia? ¿Con qué actitud congregar? Tenemos que imitar a Cristo, ¿no? Tenemos que imitar a Pablo para seguir este paso tan, ¿verdad? Edificante y tan hermoso, ¿verdad? Por eso y aquí, ¿verdad? En el libro primer Timoteo también Pablo dice, ¿verdad? Capítulo 1 sobre su ubicación. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Ni dice yo soy fiel. Solo Cristo me consideró como fiel, por fiel. Por su consideración, por su, ¿verdad? Gracia. Así yo pude andar evangelizando. Así, ¿verdad? Por eso, versículo 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Hablando yo, y yo sido antes, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo no vino a salvar ningún justo, ¿verdad? Solamente a los pecadores, para el mundo entero que está bajo pecado. Como tal, dice Romanos capítulo 5, 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así Pablo, uno de ellos, ¿verdad? Por eso, así aquí Pablo dice, versículo 15, otra vez yo leo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Todos seres humanos nacen como pecadores y pecan, ¿verdad? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por eso Pablo, ¿verdad? Él pone su posición, yo soy primero de los pecadores. Porque él dice ahora, otros pecadores, ¿verdad? Sencillamente nacieron pecadores y pecan toda la vida, sencillamente contra la ley de Moisés, contra su conciencia, contra la medida de justicia de Dios. Pero Pablo era peor, hasta matar a Esteban, ¿sí o no? Estaba de acuerdo con sus amigos tan judaizados. Por eso ahora Pablo hablan de su antecedente, como ve verso 13 de 1 Timoteo capítulo 1, verso 13, ¿verdad? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Él era blasfemo, dice. ¿Contra qué? Contra Dios, contra la iglesia. Perseguir a quien, a los santos, hasta matar a Esteban. ¿Sí o no? Injuriador, injuriando nombre de Cristo, ¿verdad? Considerando Cristo que era falso profeta, que murió dignamente, tuvo que morir en la cruz. Así, injuriador contra Cristo. Él no se olvida de su antecedente, que era blasfemo, perseguidor e injuriador contra Dios, contra la iglesia, contra Cristo. No se olvida su origen. Así que soy tan malo, tan malvado fui, ¿verdad? Pero Cristo me salvó por su misericordia, la cual, ¿verdad? Es para quien no merece nada, para nada, ¿verdad? Por eso Pablo no tiene ninguna palabra, ¿verdad? Siendo tan, ¿verdad?
fieles para evangelizar, pasando toda aflicción y dificultad, problema, sufrimiento, dolor y peligro. Bien acongojado vivía físicamente y perseguido, tribulado, ¿verdad? Menospreciados, pasando todo tipo de peligros, amenaza contra su vida, azotado, ¿verdad? Irremisiblemente, 5 veces 40, ¿verdad? 40 azotazos menos uno. Así pasando naufragio en el medio de alta mar, ¿verdad? Pasando todo peligro y dificultad, sufrimiento, pero calladamente. Por la gracia de Dios estoy aquí para seguir sirviendo al Señor, evangelizando a los gentiles. Hasta el momento de su partida, ¿verdad? Decapitado él, martirizado, muere con gozo y alegría ante el Señor, porque está sumergido su corazón, no en su justicia humana, sino en la gracia de Dios grandemente. Por eso Pablo no carga nada, bien ligeramente, livianamente, como extranjero celestial, vive predicando el Evangelio hasta Roma llega y final termina su misión según la voluntad de Dios. Él presentaba el nombre de Cristo ante los judíos y gentiles y ante reyes, final cumpliendo el plan de Dios para con él sintiendo la gracia, misericordia del Señor en su vida ministral, ¿verdad? Como apóstol de los gentiles, pasando todo tipo de sacrificio, pero no se siente para nada cargado. Hago yo tenga que hacer, como siervo inútil. Tan hermoso tiene, hermosura del corazón tiene apóstol Pablo, ¿verdad? Por eso, realmente apóstol Pablo para nosotros, gran ejemplo en nuestro, ¿verdad? Ministro en la iglesia de Cristo, en nuestra evangelización. Para nada él carga, ¿verdad? Con su altivez. No se siente nada algo grande jamás. Siempre último. Siempre él débil. Siempre él, ¿verdad? Mínimo. Como polvo, ¿verdad? No soy nadie. Ay, Señor, viendo ese corazón bien formado, según cualidad espiritual que debería tener cada cristiano sellado del Espíritu Santo, grandemente el Señor lo utilizó a Pablo para cubrir con el Evangelio gran cantidad de naciones de los gentiles. Hasta hoy ese Evangelio se continúa hasta nuestro oído. Con esa actitud seguiremos predicando, siempre con congregación, juntamente con la iglesia, ¿verdad? Con corazón bien unido entre cristianos, renacido como miembros, así formado como cuerpo, juntamente con cabeza, a la cual estamos sujetos, serviremos a Cristo, predicando este evangelio hasta el confines de la tierra, ¿verdad? Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición. Como apóstol Pablo actuó, primero rescatando su alma por su misericordia y guardándolos en la iglesia, iniciando en la iglesia en Damasco y también en la iglesia Antioquía, y bien desarrollado su fe, enviado juntamente con Bernabé como enviado de Cristo para predicar a muchas naciones de los gentiles. Así que Pablo, toda la vida llevando 4 viajes misioneros hasta llegando a Roma y apelando a César por caso de acusación de los judíos para predicar a César y a su familia en Roma. Final Pablo, estando en la casa alquilada por 2 años en Roma, predicando a todo lo que se acercan a él del reino del Señor, el Evangelio de Cristo. Final fue martirizado, decapitado y partió de esta tierra. Así, marcando, Señor, gran pisada ejemplar, él siguiendo al paso de Cristo como imitador total. Así que, Señor, hoy en día nosotros también necesitaremos seguir este paso. Primero como Cristo, nuestro Señor Jesucristo, hasta ser sujeto total a la muerte de cruz, y seguidor de Cristo, el cual fue Pablo, también llevó una vida así tan edificante. Ayúdenos, Señor, para que podamos seguir
con esa humildad el paso de apóstol Pablo, que él fue ministro para los gentiles por la gracia de Dios. Así él expresa, así Señor, por la gracia somos servidor de Cristo, servidor de la iglesia, congregante de la iglesia. Por la gracia de Dios somos predicador del evangelio. Por la gracia del Señor somos algo renacido y final. Estaremos, Señor, evangelizando a nuestra familia, nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro conocido y desconocido en Costa Rica y fuera de Costa Rica. Utilícenos, Señor, formando nuestro corazón, conforme al corazón de Cristo, conforme a toda apóstoles divino en Cristo, Señor, que vivieron con humildad. Así que, Señor, que nos forme, úsenos grandemente hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en las manos suyas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir. Sí, muchos saludos a su familia, a la par de ustedes. Nos vemos. Hasta luego.